Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Dark, el Papas 3000, Kakashi Fanfic, Alexander Peter, Sloaubert, C700, La Flojera It, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 52 especial. Recuerdos de la niebla. Parte final. El campo de batalla cayó en un tenso silencio mientras la figura, bien hecha a medida, caminó hacia adelante a un ritmo lento y deliberado. Extrañamente, esta persona llevaba una máscara oculta de cazador de niebla Nin, y todos sus camaradas estaban separándose para formar un pasillo para él. ¿Era él su líder? En cualquier caso, los 10 subordinados restantes de bajo nivel se apresuraron hacia él con kunai en la mano, el sudor aún aferrado a sus frentes del choque anterior. El enemigo parecía estar a punto de retirarse, y una figura de aspecto civil con una máscara caminaba lentamente hacia ellos. Pero Kimimaro notó que algo andaba mal. Espera. No tuvo tiempo de terminar antes de que el ninja que cargaba se congelara, literalmente. Intentaron mover los pies, pero no pudieron. Mirando hacia abajo, vieron que la fina capa de agua que quedaba del jutsu anterior tenía endurecido el hielo, encerrando sus tobillos por completo. ¿Qué es esto? Uno de ellos tartamudeó. Antes de que pudiera levantar la mirada, apareció un parpadeo frente a él. A una mano gentil descansaba sobre su cabeza. Iton. Cero absoluto. Una grieta profunda le atravesó la carne por donde tocó la mano, como si algo más duro que el acero se le hubiera estrellado. Entonces él comenzó el frío, no un frío invernal acogedor, sino una congelación salvaje y ardiente. Esa piel y músculo destrozados más rápido de lo que podía gritar. Era como si 1000 cuchillos le estuvieran tallando desde adentro. Cada uno un fragmento de hielo, desgarrando sus celdas como el agua dentro se congeló sólido. Sus piernas se trabaron instantáneamente. Las articulaciones se negaron a temblar, su cuerpo anclado al suelo como fusionado con él. El frío subió hacia abajo, como nitrógeno líquido corriendo por sus venas. El dolor alcanzó un pico insoportable, luego se detuvo, no de misericordia, sino porque sus nervios se habían congelado y roto, cortando la conexión con su cerebro. Todo sucedió en 3 segundos. Su piel se volvió blanca pálida, sus venas y órganos cristalizaron el hielo. Su cuerpo estaba encerrado en una concha congelada, la cara encerrada en la primera instante de un grito que nunca terminó. Los demás miraron horrorizados, con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Tayuya y Kidomaru sintieron un escalofrío arrastrándose por sus espinas dorsales, mientras Kimimaro se dio cuenta con fría certeza de que lo era, abrumado. Aku retiró la mano, presionando ligeramente el cadáver con 2 dedos. Cayó al suelo y se rompió en brillantes fragmentos de hielo. Kimimaro cambió a una postura defensiva, con las cuchillas óseas sobresaliendo de sus antebrazos. Tayuya levantó su flauta y su enorme doki demonio se abalanzó hacia Aku con un rugido gutural. Mientras tanto, los subordinados atados al hielo piratearon el frozen grilletes alrededor de sus tobillos con kunai, logrando romper el hielo y liberate. Empezaron a correr. Las inquietantes notas de la flauta de Tayuya llegaron a los oídos de Aku, solo por un momento. Una fina capa de hielo para sellarlos instantáneamente, silenciando los genjutsu efecto. En el momento siguiente, el colosal garrote del doki descendió hacia Aku. Se desvió, dejando que se estrellara contra el suelo, luego dio un paso, se subió al arma, saltó hacia arriba y usó el hombro del demonio como trampolín. En el aire, sacó 4 senbon de su mano libre, cada aguja se entierra en el cráneo de un subordinado que huye. Ellos colapsó sin hacer ruido. Los subordinados sobrevivientes palidecieron mortalmente y se dispersaron por todas partes. Direcciones. El doki se acercó para agarrarlo, pero Aku fluyó alrededor de su brazo, como el agua, clavando su rodilla en la cara del demonio, seguido de 2 patadas rápidas, una de cada pie. Los golpes apenas hicieron a la criatura tambalearse. «Eres bastante voluminoso», murmuró la suave voz de Aku. El doki rugió de furia y balanceó su garrote en un amplio arco, con ambas manos agarrando el arma.
Los pies de Aku rozaron el suelo, dejando un rastro de hielo a su paso, y desapareció del alcance del demonio, reapareciendo detrás de un genin que huía. Una patada de barrido bajo envió al shinobi chocando contra otro, los dos cayendo en un montón enredado. Una flecha de seda de araña silbó hacia él. El disparo de Kidomaru. Con un sello de una sola mano, una pared de hielo surgió antes que Aku, el flecha incrustada inofensivamente en su superficie. Él dio un paso a su alrededor, palma golpeando el pecho de otro subordinado. Floreció la escarcha instantáneamente desde el punto de contacto, congelando el sólido shinobi a mitad zancada, el corazón se detuvo antes de que pudiera jadear. Todo sucedió en menos de 10 segundos. Wanduo, el líder del escuadrón del obispo, vio la carnicería desenvuélvete con incredulidad. ¿Era este realmente el nivel de un operativo de grado 1? Aku ya ni siquiera usaba sellos manuales, esto se sentía menos como ninjutsu y más como una especie de brujería. Vio a los dos últimos subordinados enemigos tratando de huir y ladró una orden a sus operativos restantes. «Atácalos». Pero nadie se movió. Confundido, se volvió hacia Ninefor, un operativo de semigrado 3. Se agachó a su lado. 9 y 4, ¿qué estás mirando? Yo dije ataque. Para su sorpresa, el rostro de 9 y 4 estaba pálido, no, aterrorizado. Y no fue solo él. Todos los operativos alrededor llevaban la misma expresión. Ancho ojos, sacudidos y casi, preocupado por el poder de Aku. ¿Por qué tendrían miedo? Aku está de nuestro lado. Antes de que terminara el pensamiento, 3 operativos se abalanzaron sobre él, kunai parpadeando. 1, 2 apenas logró moverse, 1 cuchilla rozando su mejilla. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Rugió, parando el próxima huelga. Pero no respondieron, solo atacaron de nuevo. Patada de 1-2 enviada un asaltante se extendía, pero 2 más saltaron hacia él desde los costados. Luchó contra ellos con habilidad. Después de todo, como semigrado 2, era aproximadamente equivalente a un chunin de alto nivel en el antiguo sistema, pero contra 10 a la vez, eventualmente caería. Y lo que es peor, ni siquiera entendía por qué. Desde el principio, esta misión no había tenido sentido el equipo, la composición, el plan, las órdenes. ¿Por qué enviar a uno de los más débiles del pueblo con solo un único semigrado 2 de apoyo, y entonces luego desatar ese monstruo de hielo para terminar la pelea? Entonces, se produjo una realización horrible. No, no puede ser. Sabían quiénes eran los traidores. Los habían colocado en estos equipos a propósito. Esto no fue una batalla, fue una ejecución. A masacre tanto para los traidores como para los enemigos. Su sombría deducción se truncó cuando los atacantes se acercaron nuevamente, sus defensas empezaron a flaquear. Mientras tanto, Aku se deslizó debajo del garrote del Doki una vez más, por poco evitando otra flecha a web de Kidomaru. Atrapó una hoja de hueso en pleno vuelo, girándolo entre sus dedos mientras Kimimaro aterrizaba al lado Tayuya. Vuelve a la base y advierte a Orochimaru-sama, Kimimaro ordenado bruscamente. Si todos morimos aquí, lo tomarán por sorpresa. Los ojos de Tayuya se abrieron. ¿Qué? ¿Estás planeando sacrificarte tú mismo? Eso es una locura, eres el recipiente de Orochimaru-sama. Si alguien deberías volver, eres tú. Kimimaro dudó solo un latido del corazón antes de responder, tranquilo y cierto. Sí, eso sería lógico, pero tú y Kidomaru no lo serán. Capaz de sostenerlo el tiempo suficiente. Ya estamos cerca de la frontera. A toda velocidad, me llevará media hora llegar a la base, y desde que lo he visto, él es más rápido que yo. Estamos obligados a chocar. Ya sea que pelee él aquí o más tarde, el resultado será el mismo. Ustedes dos, sin embargo, podría volver si lo detengo. Tayuya buscó en su expresión, luego asintió de mala gana. En ese instante, Aku saltó sobre el hombro del Doki, dando un salto mortal sobre su cabeza, y soltó otra descarga de 4 senbon. El último 2 chocaron en el aire con la primera pareja, redirigiendo su trayectoria hacia la posición del 1-2. Los 2 operativos que lo atacaron cayeron instantáneamente, sus cuerpos golpeando el suelo sin hacer ruido. Los falsos operativos obispo restantes se trasladaron a Aku, formando sellos manuales rápidos antes de exhalar juntos. Katon. Jutsu de bola de fuego.
Aku eludió otro ataque, y cuando la enorme bola de fuego surgió hacia él, pasó los dedos por la fina capa de agua, aferrándose a la tierra. El líquido corrió hacia su mano, girando alrededor de su palma. Conociendo el Club Doki con una película informal, Aku redirigió su peso y se puso en el camino de la bola de fuego. Sus dedos se tocaron la esfera ardiente en el aire instantáneamente, estalló en una ráfaga de nieve. Un kunai silbó hacia él. Sin mirar, Aku lo atrapó a mitad huida y la redirigió al templo de otro operativo, dejándolo caer instantáneamente. Kimimaro cerró la distancia, un kunai oseo sobresaliendo de su agarre. Su tajo era rápido, pero Aku era más rápido. Un paso lateral fluido lo colocó dentro de la guardia de Kimimaro, donde tocó el hombro del hombre con precisión quirúrgica, haciendo volar el arma ósea. Antes de Kimimaro pudo reaccionar, la pierna izquierda de Aku se levantó y le golpeó la cara. Kimimaro no se inmutó. Su armadura esquelética se había endurecido hasta el límite. Un genin cayó desde arriba, con la hoja levantada. Aku hizo una sola mano sello. Una espiga de hielo brotó del suelo, atravesando al atacante. Medio descenso. El antebrazo de Kimimaro se abrió, dando a luz una larga espiga ósea. Aku retrocedió, aterrizando justo cuando el Doki se balanceaba hacia él de nuevo. Él se permitió caer bajo el golpe, palmeando la palma de la criatura. Tobillos. El hielo corrió sobre sus patas, congelándolas sólidas. Una patada giratoria los destrozó en fragmentos. La bestia huyó, pero sus extremidades de hielo rotas se derritieron en agua, corriendo hacia la mano de Aku. Con un movimiento rápido, lo condensó en una hoja de hielo reluciente y la clavó profundamente en el núcleo del gigante. El Doki colapsó instantáneamente, su fuerza vital se extinguió. Tayuya se congeló a mitad de la canción, el horror brillando en sus ojos antes de volverse y huyó. Un genin que huía dio 3 pasos antes de que Aku parpadeara hacia adelante. Su hoja de hielo atravesó limpiamente el torso del hombre. 2 más intentaron una combinación de viento y fuego, pero la explosión se encontró con un pared de agua repentina. La colisión llenó el campo de vapor denso, cubierta perfecta. Dentro de la niebla, Kimimaro y Aku se enfrentaron. Control de chakra de Aku y la velocidad estaban en otro nivel por completo, pero el hueso de Kimimaro Keke y Genkai le permitió soportar la mayoría de los golpes. Para algunos razón, Aku todavía no había usado el cero absoluto en él. Garras de hueso brotaron de las yemas de los dedos de Kimimaro. Aku fluyó alrededor de ellos, clavando su rodilla en el pecho de Kimimaro antes de saltar hacia arriba. Sus antebrazos se encontraron con una cuchilla de hueso medio contra una delgada lámina de hielo endurecido. Chispas de escarcha y polvo de calcio esparcidas se desviaron en direcciones opuestas, solo para chocar de nuevo a Aku, golpeando una patada hacia la cara de Kimimaro, Kimimaro barriendo hacia abajo con un golpe de hueso. Ambos golpes fueron bloqueados. Una flecha dorada gritó hacia Aku desde la distancia, pero él retorcido antinaturalmente para evadir sin romper su ritmo en contra Kimimaro. Bonneblade se encontró con Ise Dagger nuevamente, esparciendo escarcha en el aire. El vapor a su alrededor cristalizó en nieve a la deriva. Kimimaro el aliento se desplumó visiblemente en el frío. Aku hizo una pausa por el segundo más breve, con la voz suave. «Eres como yo, ¿no es así?» Kimimaro no dijo nada. «Me gustaría que vinieras conmigo», continuó Aku. Silencio. El tipo introvertido. Aku sonrió débilmente dentro de su máscara. Kimimaro saltó hacia adelante. Antebrazos de hueso y hielo chocaron de nuevo, el suena afilado y quebradizo. Kidomaru aprovechó la oportunidad para envolver el campo de batalla en espeso y pegajoso redes de chakra. Solo para que Aku congele las hebras al instante y romperlos con un giro de su muñeca. Los brazos de Kimimaro se dividieron en espadas gemelas de hueso. Aku formó 2 rápidos sellos de mano, agua acumulándose en sus palmas antes de cristalizar en gemelos dagas de hielo. Las cuchillas se encontraron, empujando los huesos, desviando el hielo en ángulos diagonales. TCHK. El sonido de bordes raspados llenó el aire. Derecha izquierda, el ritmo construido, cada desviación seguido inmediatamente por un contador. Ninguna de las huelgas se detuvo por completo. Cada bloque era una redirección, cada movimiento fluido. Kidomaru, al ver su telaraña destruida, se retiró al bosque.
Ahora, el único espectador era 1-2, habiendo terminado el último de los genin traidores, observando con silencioso asombro. Los dos luchadores se separaron por un momento. Por primera vez, Kimimaro notó una delgada línea de sangre recorriendo su mejilla. Se dio cuenta de que este hombre se estaba conteniendo. Podría haberme congelado por completo, pero él no quiere matar yo. Quiere capturarme. Aku dejó que sus dagas se derritieran en agua, las gotas resbalaban de sus yemas de los dedos. Bueno, supongo que esto debería ser suficiente, dijo con calma. Kimimaro frunció el ceño. ¿Eh? Aku juntó las manos. Estilo de agua. Dragón de agua jutsu. Detrás de él, surgió un enorme dragón de agua, su cuerpo serpenteante enrollado en el aire. Kimimaro se preparó para el impacto. La cabeza del dragón se abalanzó, pero en lugar de golpearlo hacia atrás, su cola se enroscó alrededor de su cuerpo. El torrente lo arrastró hacia adelante, su forma desapareciendo en las fauces abiertas del dragón hasta que quedó completamente engullido. Las manos de Aku se transformaron en un nuevo sello. Iton. Jutsu de prisión de hielo. En un instante, la cabeza del dragón se congeló bloqueando hielo sólido y cristalino. Kimimaro adentro como si estuviera encerrado en una estatua enorme y realista. Aku se acercó a Wanduo, quien instintivamente se estremeció ante su presencia. 1-2, ¿te importaría ayudarme a sellar esta herramienta? Aku, la voz era suave, casi agradable. El hombre se quedó mirando por un momento, claramente inquieto, antes de estabilizarse. Él mismo. Y sí, señor. Juntos, colocaron rollos de sellado alrededor de la figura congelada. Una vez las ataduras del jutsu se afianzaron, almacenaron el Kimimaro atado al hielo. Se alejaron y emprendieron el viaje de regreso a su aldea. Después de la pelea con Zabuza, Orochimaru regresó a su base principal. No esperaba que Zabuza tuviera un comodín tan grande bajo la manga, pero incluso entonces, todavía no creía que Zabuza fuera el obispo. No lo hizo, se ajustaba al perfil del hombre. Zabuza era un asesino, un bruto. Tomando el control de una aldea en silencio requería un nivel de estrategia militar que él simplemente hacía no poseer. Cuando Orochimaru entró en la base, se encontró con la visión de Tayuya y Kidomaru corriendo hacia él, ambos jadeando por respirar como si entregando noticias de suma importancia. Orochimaru-sama. Kimimaro. Está en peligro. Los ojos de Orochimaru se abrieron. Kimimaro. Su preciosa y perfecta vasija. Explícate, ordenó, con la voz entrecortada por la intención asesina. Tayuya se congeló bajo el peso de su mirada, incapaz de formarla. Palabras, así que Kidomaru dio un paso al frente y relató los eventos desde el comienzo. Cómo habían visto tropas enmascaradas cerca de su base y decidieron seguirlos hasta la frontera, donde descubrieron un escuadrón de unos 50 operativos. Kimimaro había elegido comprometerse ellos, y estaban cerca de la victoria, hasta que apareció alguien, enmascarado como un cazador de niebla oculto Nin. Esta cifra no solo masacraron a todos los hombres que habían traído, pero también obligaron a Kimimaro a ordenar a Tayuya y Kidomaru que se retiren para poder entregar el noticias. Según el análisis de Kidomaru, Kimimaro estaba desesperado, superado. Orochimaru entrecerró los ojos. Sin dudarlo, se mordió el pulgar. Apretó su dedo ensangrentado contra el suelo y llamó a un pequeño serpiente. Este era su territorio. Su red de serpientes se extendió en todas partes. No tardaría mucho en confirmar la verdad. La serpiente invocada se deslizó hacia su oído y susurró un informe condensado del resultado de la batalla. Los ojos de Orochimaru se abrieron de nuevo. Kimimaro había sido capturado. Esto no fue solo una pérdida, fue un desastre. Peor aún, las tropas enmascaradas con las que se habían encontrado no eran ninguna aparte de los huérfanos, él los había plantado como espías en la tierra de la hierba. Sus operativos y sus espías habían luchado entre sí hasta la muerte. Sin darse cuenta estaban del mismo lado. Una liberación de hielo usuario. ¿Cómo podría ser eso posible? Su mente, generalmente tan tranquila y analítica, procesó la avalancha de información en frío silencio. Había investigado el clan Yuki en el pasado, creyendo que cada miembro había muerto hacía mucho tiempo. Sin embargo, este usuario no estaba solo vivo, pero tan hábil que había capturado vivo a Kimimaro, una hazaña en sí mismo extraordinario.
Más intrigante fue la decisión de no matar él, sino para preservar a un poderoso usuario de Kekkei Genkai. Era este el plan desde el principio. Este enemigo ya conocía el valor del linaje de Kimimaro. ¿Podría tener espías incrustados dentro de las propias filas de Orochimaru? Si entonces, ¿por qué atraer a sus subordinados a matarse unos a otros en lugar de golpear directamente? ¿Por qué permitir que los espías sean expuestos, solo a matarlos? A menos que el punto no fueran los espías, era enviar un mensaje. Los labios de Orochimaru se curvaron en una realización lenta y fría. Orochimaru había sido quien intentaba entrometerse en sus asuntos contratando Zabuza. Y a cambio, el obispo había orquestado esta elaborada espectáculo, no solo revelando que sabía de los espías, sino también robando la vasija de Orochimaru en el proceso. Una humillación pública. La intención asesina de Orochimaru surgió, paralizando a Tayuya y Kidomaru, donde estaban parados. Aún así, había aprendido algo. El obispo era o al menos parecía ser un usuario de liberación de hielo. Pero con tanta astucia y estrategia en capas, ¿podría realmente tomar eso al pie de la letra? El adversario estaba lejos de ser ordinario. Ahora había una pregunta que importaba sobre todo. ¿El obispo realmente crees que tenía el poder de enfrentarse a Orochimaru de frente? Él tenía tomado Kimimaro. Orochimaru tuvo la tentación de marchar directamente al tierra de hierba y destruye todo a su paso. ¿Pensó este hombre podría sobrevivir a tal confrontación? De repente, la inquietante llamada de un búho resonó por la base. Los ojos de Orochimaru se dirigieron bruscamente hacia él justo cuando el pájaro soltó un scroll y emprendió el vuelo. Una serpiente disparó desde su brazo hacia el búho, pero antes de que pudiera atacar, la criatura desapareció en una nube de humo. TCH. Orochimaru desenrolló el pergamino. Dentro había un mensaje simple. Tsunade Senju y Jiraiya han regresado a la aldea oculta de las hojas. Antes de considerar enviar a Danzo Shimura una solicitud para devolver el usuario de Kekkei Genkai a cambio de mantener tus asuntos en secreto, yo ofrécele un regalo. Orochimaru apretó los dientes. Esta persona, le decían que Tsunade y Jiraiya habían regresado a la hoja oculta no como una mera noticia, sino como una advertencia, que un ataque total traería la intervención directa del Hokage. El mensaje era claro. Si Orochimaru intentaba destruir su aldea, el obispo se aseguraría de que la propia aldea de Orochimaru fuera destruida como bueno. Destrucción mutua. ¿Era este Danzo? No. Esto no era Danzo. Este hombre no solo parecía entender el pensamiento de Orochimaru, procese con asombrosa precisión como si pudiera predecir su próximo pensamiento antes de que se formara, pero también demostró un dominio de la guerra hasta sus límites absolutos. La verdad era que Orochimaru tenía la intención de enviarle una propuesta a Danzo. Si Danzo hubiera afirmado su inocencia, Orochimaru podría haberlo usado para desmantelar las fuerzas del obispo desde dos lados, reuniendo inteligencia en el proceso, todos ganan. Si Danzo hubiera sido responsable, entonces Orochimaru podría haber intercambiado silencio sobre su brazo a cambio del regreso de Kimimaro. Y este regalo... Los ojos de Orochimaru se entrecerraron al notar un sello complejo dibujado dentro del pergamino. Le infundió una pequeña cantidad de chakra, haciendo que brille antes de estallar en una bocanada de humo. Un cuerpo cayó hacia adelante. Los ojos de Orochimaru se abrieron de incredulidad. El cadáver de Danzo Shimura yacía ante él, sin un brazo, boquiabierto, agujero tallado a través de su torso. Danzo Shimura está muerto. Orochimaru murmuró, casi para él mismo. El silencio cayó sobre la habitación. Finalmente, incapaz de soportar la tensión, Kidomaru habló en voz baja. Orochimaru-sama. No hubo respuesta, hasta que Orochimaru irrumpió de repente. Risas. Ku. El sonido se convirtió en una carcajada escalofriante. Orochimaru, uno de los legendarios Sannin, una vez aclamado como un genio de una generación, había sido total y completamente superado en maniobrabilidad. Ni siquiera necesitaba confirmar si Tsunade o Jiraiya realmente habían regresado. Casi con certeza era cierto. Tales noticias podrían ser fácilmente verificado preguntando a cualquiera en la Tierra del Fuego cuando dos Sannin, al llegar por la puerta principal, su presencia no pasa desapercibida. Ahora, Orochimaru enfrentaba solo dos opciones.
lanzar una guerra total contra el obispo, revelándose a Konoha en el proceso, que seguramente sería advertido antes de la primer golpe, o aceptar la derrota, y la pérdida. La tierra de pasto y la tierra de arroz permanecerían en silencio pero amargo conflicto. Ninguno de los dos podía moverse abiertamente sin poner en peligro su secreto. Un punto muerto. Orochimaru estaba fascinado. Estaba eufórico. Lo era. Frustrado. Pero una cosa era segura. Nunca olvidaría este día. De vuelta en la tierra de la hierba, algunas cosas habían cambiado. Después del error de Zabuza y la impresionante exhibición de habilidad de Aku rápidamente se levantó para convertirse en el nuevo comandante y el más fuerte shinobi en el pueblo. Se llevó a cabo una pequeña ceremonia donde los ciudadanos fueron informados sobre el cambio de vicealcalde. La comida especial era distribuido, y a la gente se le dio un día libre. Aku ya era algo conocido en el pueblo, no solo por su trabajo anterior, sino también por su naturaleza amable y educada, así que él fue recibido aún más calurosamente de lo que Zabuza había sido nunca. En los operativos no protestaron por el cambio. Mientras tanto, Zabuza, después de semanas de curación y medicación, fue finalmente capaz de caminar y operar de nuevo. Sin embargo, él ya no estaba comandante. En cambio, fue enviado a la Tierra de las Olas para establecer una pequeña base secundaria. Este puesto de avanzada sería útil para el futuro misiones en la Tierra del Agua. Desde que viajé allí desde la Tierra de la Hierba tardó demasiado. Tener una base cerca de todos los alrededores naciones era mucho más eficiente. Zabuza no estaba completamente contento con la reasignación, pero el cumplido. El único problema persistente era cierto canoso, ferozmente chico leal. Después de ser liberado de la cabeza del dragón de hielo, Kimimaro fue a través de una fase rebelde, rechazando la cooperación. Eventualmente, sin embargo, aceptó comer, razonando que la comida gratis era mejor que muriendo de hambre débil, y que si querían envenenarlo, allí no había nada que pudiera hacer para luchar contra ese usuario de liberación de Ise de todos modos. Ahora, sentados en una mesa redonda, tanto Aku como Kimimaro se sentaron en el piso, comiendo tranquilamente. Después de varios minutos de silencio, Kimimaro suspiró. «Sabes que esto es inútil, ¿verdad?» Aku levantó la vista inocentemente de su arroz. ¿A qué te refieres? Por eso. Estás tratando de hacerme sentir cómodo contigo, dijo Kimimaro, rotundamente. Quieres que abandone a Orochimaru-sama y me una a ti como tu subordinado. Pero no haré eso. No importa cuánta comida me das, no importa lo que digas, o lo que me hagas soportar, no lo traicionaré. Yo soy su vasija, y eso nunca cambiará, hasta que muera. Aku escuchó en silencio, tomó un sorbo de agua y luego sonrió débilmente. Kimimaro-kun, no te tomé por hablador. Él tomó otro mordisco. Sin embargo, te aseguro que no tengo intención de intentar cambiar de opinión. Después de todo, también tengo a alguien a quien valoro más que valoras tú, Orochimaru. ¿Fue Orochimaru? La frente de Kimimaro se crispó. Orochimaru-sama. Aku asintió, imperturbable. Kimimaro frunció el ceño. Entonces, ¿por qué me capturaste? ¿Planeas cambiarme? Bueno, no eres irrazonable. ¿Quieres que te diga mis razones mientras te niegas a comer siquiera? Kimimaro exhaló bruscamente y volvió a comer. Bien, dijo Aku cortésmente. Ahora, aquí está tu situación. En primer lugar, tienes múltiples sellos colocados en tu cuerpo. Si intentas escapar o corre, te convertirán en cenizas. Si intentas enviarle algún mensaje y revela información sobre nosotros, tú también morirás. Puedes pensar que soy faroleando, pero mi sensei es muy hábil con las técnicas de sellado, y tu chakra está siendo monitoreado cuidadosamente. Claro, podrías enviar un desplácese hasta alguna serpiente, pero debes saber que hay varias criaturas invocadas que te miran desde la distancia, podría ser como pequeño como una hormiga, y nunca lo notarías, hasta que ya estés en llamas. Su tono seguía siendo tan cortés como siempre. En segundo lugar, estás enfermo. Enfermo terminal. Morirás en aproximadamente 2 años sin un correcto funcionamiento.
En otras palabras, no podrás para servir como tu precioso recipiente de Orochimaru incluso si regresas. Él no elegiría un barco moribundo, ¿verdad? Y. Algunos consejos, de herramienta a herramienta. No le digas a tus enemigos lo que eres a tu amo. Honestamente, no tengo idea de lo que quieres decir con buque, y realmente no cuidado, pero definitivamente cometiste un error allí. Kimimaro quedó atónito, no tanto por la afirmación de que estaba enfermo, pero por lo casual y extraña que esta persona le habló. Él lamenté revelar que era un recipiente, pero enfermo. ¿Era este hombre mentir? Seguramente lo era. Estás mintiendo. Quieres que crea que no puedo ser el recipiente, así que me detendré, resistiendo. Aku sonrió. Oh. Me siento halagado, pero no soy tan inteligente. Si no lo haces, créeme, solo espera, comenzarás a toser sangre lo suficientemente pronto. Aku terminó su comida. Ahora, independientemente de lo que quieras, estás bajo mi custodia. La única misión es mantenerte con vida, hasta el día en que vuelvas a tu precioso maestro. Los ojos de Kimimaro se abrieron de par en par. Regreso. Aku se llevó la mano a la boca. Ups, debió resbalar. Se puso de pie, recogiendo los platos vacíos. Escucha, irás a la tierra de las olas con Zabuza-senpai. Él cuidará de ti. Si no quieres hacer nada más que dormir todo el día, yo no tengas ningún problema con eso. Sin embargo, no estoy seguro de él, pero deberías estar bien, bueno, tan bien como puede estar alguien con una enfermedad terminal. Después de unos meses, Zabuza, Kimimaro y un puñado de jugadores de nivel medio los operativos establecieron una pequeña base en la Tierra de las Olas. Zabuza se encontró aislado de cualquier actualización importante de la aldea principal, en parte por la presencia de Kimimaro y no pudo evitarlo siéntete excluido. Después de todo, él había sido una vez el comandante original. Aún así, no tenía una alternativa mejor. Sospechaba que los obispos ahora podrían tener bases en otros pequeños aldeas también, pero era solo una corazonada, y él no particularmente me preocupó. Mientras tanto, Orochimaru había fundado la aldea oculta del sonido, provocando una guerra económica a pequeña escala entre él y el obispos. Zabuza no conocía los detalles, pero estaba seguro de que ambos los bandos estaban perdiendo dinero. Una de sus tareas asignadas se convirtió en generando más ingresos para los obispos. En otras palabras, acudió luz verde para matar mercenarios en el área y tomar sus ganancias. Zabuza hizo exactamente eso, pero también evitó algunos mercenarios, manteniéndolos cerca para que pudieran contratarlo ocasionalmente. Era parte del negocio, y parte aburrimiento. Su relación con Kimimaro no fue la mejor, pero no fue la peor tampoco. Al principio, Kimimaro no hizo más que meditar, lo que irritó a Zabuza sin cesar. Más de una vez, su irritación llevó a peleas, que Kimimaro trató en silencio como entrenamiento. Zabuza también tenía el hábito de beber mucho. A través de diversos medios, incluso logró emborrachar a Kimimaro en múltiples ocasiones. Eso fue durante estos tiempos que Kimimaro se abriría, diciéndole a Zabuza sobre su educación aislada, cómo su clan había sido aniquilado, y cómo Orochimaru lo había salvado, dándole un propósito. Con el tiempo, se acostumbraron el uno al otro. Kimimaro se dio cuenta que Zabuza no era verdaderamente leal a los obispos y estaba siendo utilizado como una fuente de ingresos, mientras él mismo simplemente esperaba un momento futuro desconocido en el que sería devuelto a Orochimaru. Aproximadamente un año después, la enfermedad de Kimimaro comenzó a empeorar. Él comenzó a toser sangre constantemente. Al darse cuenta de que Aku le había estado diciendo la verdad, aceptó someterse a la operación. Un extraño médico de vuelta en la tierra de la hierba le salvó la vida. Después recuperándose, Kimimaro regresó a la tierra de las olas, donde él y Zabuza finalmente fue contratado por Gato. Kimimaro también comenzó a llamar a Zabuza comandante, no como una señal de estricta subordinación, pero por respeto. Zabuza, a su vez, creció bastante, le tenía cariño después de todo el tiempo que habían pasado juntos, y después emborracharme con él más de una vez. De vuelta en la tierra de la hierba, Aku estaba ocupado entrenando con 3 oponentes. Después de enviar a uno de ellos a estrellarse contra un árbol, levantó su mano para detener a los demás.
Lo siento, surgió algo. Ve a meditar un rato. Siguieron gemidos de protesta. Aku-sensei. Una vez que se fueron, Aku formó una rápida serie de sellos manuales, abriendo una línea de comunicación. Hola, Ayanokoji-sensei. Un largo suspiro resonó en su mente. Aku, te dije que no me gusta que sensei se agregue a mi nombre. Y te he dicho que insisto en darte el honorífico adecuado, Ayanokoji-sensei. Otro suspiro. ¿Cómo es su desarrollo? Estable. Yashiro finalmente ha comenzado a controlar parcialmente sus habilidades, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Ya veo. ¿Y los trajes que te pedí que hicieras? Oh, casi han terminado. El kimono burdeos tardará un poco, sin embargo, por más tiempo, hacerlo a prueba de alimentos como pediste es complicado. También, y no pude evitarlo y te hice más modelos que tú. Solicitado. Está bien. Puede que necesitemos los extras. ¿Cómo va tu vida de fin, Ayanokoji-sensei? ¿Cuándo nos visitarás? Tendré que esperar un año más antes de poder mudarme más libremente. ¡Qué vergüenza! ¿Orochimaru ha hecho algún movimiento? No, él está callado. Nuestras tropas todavía chocan una vez cada pocas semanas en algunas áreas remotas, y como pediste, ocasionalmente accidentalmente envíalos a través de su territorio. Muy bien. En ese caso, espero resultados pronto. Saluda a los niños por yo. Oye, yo también soy un niño. Suspiro, técnicamente, tienes 20 y tantos años. Aku hizo un puchero. Mira quién habla. A fin del flashback.